tengo un don, es poder tener cierta comunicación con personas que ya trascendieron. Muchas veces no hablamos de lo que representa la muerte hasta que sucede. Primero nos conocemos, luego nos queremos. Muchas veces las personas viven hasta con ansiedad por el miedo de no saber de qué forma van a morir. Siempre es necesario tener 3 cosas en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Se trata de vivir, porque no es un día más, es un día menos. A veces hay que tomar riesgos en la vida, porque el decir sí a lo que te presente la vida te cambia. ¿Por dónde crees que debamos empezar para poder ser más empáticos como personas, como parte de una familia, como seres humanos, como amigos? Lamentablemente, pues ahorita en este mundo lo que menos hay es empatía y es lo que más se necesita. Duelo nunca se termina porque sigues recordando a la persona, pero ya no te duele. No, acá es una disciplina y es una disciplina en la que buscamos ayudar, cobijar y que haya una resignificación de la muerte. La depresión es la prima loca de la ansiedad. Así como vives tu vida, así debes de vivir tu muerte. Okay, let's go. Hoy en Free Wolfie Podcast tengo el gusto de presentarles a Miriam Murillo, especialista en tanatología por el Instituto Mexicano de Tanatología y licenciada en Literatura y Letras Hispánicas por la UNAM. Miriam combina su formación académica con una visión profundamente humana y empática sobre la vida, las pérdidas y la transformación personal. Su labor se centra en acompañar a las personas en esos momentos donde el alma necesita comprensión, ayudándolas a reencontrarse con la paz, la aceptación y el propósito. En este episodio exploramos juntos cómo la conciencia de la pérdida puede convertirse en una guía para vivir con más intención, amor y sobre todo equilibrio. Una conversación llena de reflexión, energía y verdad, porque hablar de la muerte también es hablar de la vida. Y recuerda, aquí crecemos juntos. Comenzamos. Hey Lobo, gracias por estar aquí escuchando este episodio. De corazón, significa mucho que formes parte de esta comunidad que busca mejorar todos los días. Si te está gustando lo que escuchas, no olvides suscribirte al canal. Eso nos impulsa a seguir creando contenido con todo el corazón para que juntos sigamos entrenando cuerpo, mente y actitud. Esto es Free Wolfie y vamos con todo. Bienvenidos sean todos a Free Wolfie Podcast. Hoy vamos a cambiar un poco nuestro tema. Normalmente hablamos de pesas, de patadas, de deportes, y hoy vamos a hablar de algo que también pesa, que también es difícil, pero que nos va a ayudar de manera mental, de manera espiritual y sobre todo para poder enfrentar esas frustraciones que tenemos en nuestro día a día. Estoy muy orgulloso de poder hablar de estos temas y traje una experta, para no hacer más larga esta introducción que ya se las di, presentarles a Miri Murillo, mi prima. Gracias. Muy orgulloso de tenerte aquí, prima. Hola, muchas prima. Gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias. Este momento creo que va a ser muy importante, creo que nos vas a ayudar mucho a entender acerca de los procesos de la vida, acerca de las frustraciones, acerca de las pérdidas. Vamos a hablar hoy de tanatología. Exacto. Y pues qué contento estar contigo aquí, prima. Muchas gracias, primo, por la invitación y con gusto aquí para quitar dudas y para que aprendamos juntos, ¿no? Sobre la tanatología, en mi caso la tanatología espiritual. Perfecto, me encanta. Quisiera que nos explicaras un poco, para los que no tenemos conocimiento de los temas a los que te especializas. Quisiera que nos dieras primero una introducción sobre ti. Soy tanatóloga espiritual, soy fundadora del grupo de autoayuda Bosques. También estoy impartiendo un taller vía Zoom, se llama Aprendiendo a Quererte, en el que tratamos todo lo que tiene que ver con autoestima, porque muchas veces perdemos el autoestima y no sabemos por dónde empezar. Yo ahí te doy herramientas para que cada vez que tu autoestima esté baja, vuelva a estar de manera sana. También manejo lo que es la transcomunicación espiritual. Desde hace 10 años he estado investigando sobre la transcomunicación, que en este caso pues tiene que ver con psicofonías. Muchas veces cuando nos comunicamos con nuestros seres queridos que ya trascendieron, es una forma también como de cobijo. Por eso es tanatología espiritual.
Yo soy licenciada en literatura y letras hispánicas por parte de la UNAM. Ok. Y nada más que me empecé a especializar en esta parte de tanatología en el Instituto Mexicano de Tanatología y de ahí, bueno, continuar, ¿no? En esa parte. Perfecto, Miri. Pues ahora sí, entremos un poquito más allá. Explícanos qué es tanatología, enfocado a la parte que tú te especializas. Danos más o menos lo que es su concepto, por dónde empieza la historia de la tanatología, si nos la puedes más o menos explicar. Bueno, en cuestión de la tanatología, tánatos significa muerte y logos significa tratado. Entonces es el proceso de la muerte, en lo que nos especializamos los tanatólogos, en enseñarles a los demás ese proceso y el significado que tiene el ser humano, tanto de forma biológica, física, social, y cómo se maneja en cuestión del proceso de la muerte. Eso es principalmente. Y a partir de ahí, quien empezó a manejar el término de tanatología fue Elizabeth Kubler-Ross, una doctora. Ella estaba en psiquiatría y empezó a ver que varios pacientes tenían como que ese problema de ese miedo hacia la muerte. Entonces ella creó 5 etapas de duelo, que en este caso son negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Ajá. 5 etapas en Son total. 5 etapas del duelo. Ajá. Ok, perfecto. Y de esta parte, ¿cómo tú te fuiste introduciendo? ¿Por qué te llamó la atención? Digo, es un tema pues que a muchos de nosotros a veces hasta nos da miedo platicar, ¿no? O sea, y al menos yo lo veo en la familia, con los amigos, muchas veces no hablamos de lo que representa la muerte hasta que sucede, ¿no? Hasta que vamos al funeral, hasta que perdemos a alguien querido, hasta que una mascota se nos va, hasta que perdemos nuestro trabajo, hasta que algún tipo de pérdida, ¿no? Y lo digo en este aspecto y lo voy saltando a diferentes índoles de pérdida, porque creo que también, y hay un poquito que me puse a investigar, que también es el concepto de la pérdida, no nada más de la muerte como tal, ¿no? Ahí ¿por qué te interesaste primero? O sea, ¿qué fue lo que te llamó la atención? ¿Por qué quisiste estudiar esta rama? Ok, bueno, yo desde muy chica tengo un don que es poder tener cierta comunicación con personas que ya trascendieron, una especie como de medium, y otra parte como vidente. Entonces yo lo bloqueé porque yo pensaba que podía vivir, yo quería vivir, ser normal, vamos a llamarlo así, sí. y lo bloqueé durante muchos años. Sin embargo, cuando mi mami fallece hace casi 11 años, de eso, yo hablé con mi mamá y le dije que yo quería mantener comunicación con ella después de que trascendiera. Además de que yo siempre me he dedicado a la investigación y al análisis. Entonces, comencé a buscar temas relacionados con la transcomunicación espiritual. Se lo enseñé a mi mamá antes de que falleciera. Y después de que fallece, comienzo con las psicofonías. Y más o menos tengo alrededor de 22 psicofonías de conversaciones con mi mamá, tanto de mi hermana como yo. Y ahí empecé a investigar lo que podría ser el más allá. Entonces, ahí tengo un panorama. Luego... a ver, antes de que saltes un poquito, explícanos psicofonía, ¿a qué te refieres? Psicofonías son grabaciones, son grabaciones que se hacen cuando te quieres comunicar con tu ser querido, tu teléfono, empiezas a grabar, pero como ahorita me estás haciendo la entrevista, nada más que vamos a imaginar que la entrevista que me estás haciendo es que yo no estuviera presente, no contesto. Entonces yo dejo espacios y cuando yo escucho nuevamente la grabación, ahí aparecen en los espacios, posiblemente, porque no todo el tiempo te contestan,
lo que preguntaste, te lo contestan de una forma nada más así como puede ser alguna palabra o puede empezar algún sonido que las personas que ya trascendieron, para que puedan jalar la energía, se comuniquen a ese teléfono, vaya, o a grabadora o algún método, algún ¿no? dispositivo. Algún dispositivo. Sí, Hay quienes claro. lo hacen hasta con la televisión, con el ruido, así que pones, Digo, yo creo que una que no hay canal. televisión viejita. Ajá, Ahorita las de ahorita sí, porque yo creo ahorita que ya no, las pantallas Ajá. ya no. Pero, y entonces se podían ver imágenes. Yo, la verdad, prefiero no ver imágenes y mejor me Sí. dediqué a lo que es directamente la psicofonía. Ok, es un tema también interesante, ¿no? Yo creo que el tratar de mantener una conexión de esa manera, digo, habrá a lo mejor personas escépticas, me imagino, en este lado, pero tú lo encontraste y encontraste un mensaje ahí, ¿no? Sí, un cobijo del sufrimiento que yo estaba pasando, porque yo no conocía la parte de la tanatología. Yo no la conocía. Entonces, a mí la transcomunicación me ayudó a sanar una parte del duelo con mi mamá, porque éramos muy cercanas. Perfecto, y ya, a ver, ahora sí, hilando esa parte, descubres en la psicofonía la parte trascendental del más allá, ¿cómo te conecta ahí a la parte de la tanatología? Ok, posteriormente dije, bueno, siempre es necesario tener 3 cosas en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Y entonces dije, tengo hijos, en algún momento planté un árbol, dije, no, me falta ni mi libro. Entonces empecé a escribir mi libro que se llama Mi Cielo, y de ahí dije, ok, bueno, ahora tengo que ver si me gusta tanto esa parte, conocer la muerte, ¿qué más hay, no? Y empecé a googlear un día y veo tanatología. Dije, ay, a ver, ¿de qué trata? Y empecé a empaparme de toda esa información, y fue cuando dije, quiero ser tanatóloga espiritual, porque quiero ayudar a los demás a que entiendan la muerte, que tenga un significado de la muerte desde otra perspectiva, porque empecé a ver que yo, cuando ya no tuve comunicación con mi mamá a través de las psicofonías, porque hay un momento en que las personas que ya trascendieron siguen trascendiendo, pero en otro lado. Ajá. Y entonces ya la comunicación como que ya no se rompe. Y en mi caso, al romperse con mi mamá, yo caí como una cierta depresión. Y fue cuando empecé a trabajar en mí y estudié durante 2 años. Me metí a todo lo que tendría que ver con la semiología de la muerte y la vida. Estuve estudiándolo, me metí a seminarios también, en lo que aprendí muchas veces que es importante el ser y no el tener. Y luego, ya fue cuando dije, voy a meterme a mi diplomado de tanatología. Y entonces fue cuando decidí ser tanatóloga espiritual. Mira, qué interesante historia, porque digo, por lo que entiendo, todo esto deriva de del fallecimiento de mi tía, de tu mamá, y fuera de todo, pues todo viene a encontrar una conexión directa del cómo poder seguir, pues sin, a lo mejor y no hablando de manera directa, sí teniendo una conexión tanto mental, tanto espiritual, como también de reforzamiento a ti para mantenerte fuerte, no teniéndola aquí, ¿no? Exacto. Y eso, digo, por lo que cuentas, creo que te ayudó también pues a encontrar una nueva pasión. Exacto. Una nueva pasión en esta parte de la tanatología. ¿Tú cómo encuentras o cómo has visto ahorita la tanatología? ¿En qué te ha ayudado a ti, por ejemplo? ¿En qué me ha ayudado? En resignificar todo lo que tiene que ver con la muerte, desde una perspectiva de que no me da miedo, y eso busco transmitírselo a los demás. No me da miedo. Muchas veces las personas viven hasta con ansiedad por el miedo de no saber de qué forma van a morir o en qué momento, ¿no? O qué pendientes van a dejar. Más bien se trata de vivir. Necesitas aprender a vivir,
porque no es un día más, es un día menos. Ajá. Entonces, si tienes muy claro que es un día menos, ese día lo vas a aprovechar al máximo. Y eso es lo que yo trato de transmitirle a las personas, a que aprendan a vivir y con la mejor calidad de vida. Y si estás enfermo, porque por ejemplo hay muchas personas que están enfermas o tuvieron diferentes pérdidas, por ejemplo, pérdida del trabajo y ya se sienten muy mal, y ahí tendríamos que ver el tener y no el ser, pérdida de tu ser querido y te quieres morir y quieres irte con esa persona, no te das cuenta de que esa es su vida, ajá, tú tienes que vivir la tuya. Sí. De eso se trata la tanatología, de ayudar a la persona, en este caso, si se trata de algún enfermo terminal, a una persona que no encuentra salida, es ayudarlo a bien morir, vamos a llamarlo así, y a la familia. Y si se trata de otras personas que han perdido, por eso también manejo lo de mi taller, la pérdida de la autoestima, que es básico, tratar heridas de infancia a partir de ahí, y no tratarlas a tus 50, 60 años, sino irlas tratando poco a poco. Y eso es lo que busco enseñar en mi taller, que cada cosa que te pase, que puede hacer que tengas baja tu autoestima, sí, te ayude, esas herramientas te ayuden a decir, ok, ya lo traté, adelante, y sigo, ¿no? De eso es lo que se trata mi taller, por ejemplo, ¿no? Y es lo que me ha ayudado la tanatología. Mira qué fuerte, y ahorita mencionaste algo muy importante que tomé nota, y es el tener y no ser. Uh-huh. Ese tener y no ser lo podríamos significar como muchas veces nos enfocamos en cosas materiales, o muchas veces nos enfocamos en cosas a lo mejor y de mínima importancia, en vez de disfrutar lo que realmente tiene un gran valor. Uh-huh. Para ti, o sea, de manera significante, ¿cómo llegas a enseñar eso, ¿no? a las personas? ¿Cómo, como tanatóloga, ¿no? Desde tu perspectiva, ¿qué tienen que empezar a tocar? ¿Hacia dónde te tienes que dirigir con la persona que estés dándole el tratamiento para que pueda llegar a tener conciencia de qué es lo que realmente tiene valor y qué no? Porque muchas veces, si no lo entendemos de alguna manera, pues hay, para cada quien puede ser diferente lo que tiene valor, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, yo empiezo a basarme, hay personas que no avanzan, hay personas que todo el tiempo se están quejando, que no avanzan, que no, que les va mal en el trabajo, o que tienen muchos problemas familiares, o que no disfrutan nada, o sea, que tienen una parte, por ejemplo, vamos a llamarlo así, de depresión, ¿no? Ahí es cuando yo les empiezo, lo que hago yo primero, por eso yo digo que muchas veces empiezo con mis sesiones espirituales, así las llamo, y termino con mis sesiones tanatológicas. ¿Por qué? Porque en las espirituales, el don que tengo de poder sentir a la persona y de ver su energía, puedo ver si tiene algún bloqueo. A partir de ahí, me baso en por qué surge ese bloqueo. Y entonces ya empieza la parte tanatológica, de empezar a ver heridas de infancia, el por qué no está avanzando, qué mentalidad es la que lo está bloqueando, ajá, qué pérdidas ha tenido, ¿no? A lo largo de su vida. Por ejemplo, es que perdí a mi mamá a tal edad, o a mi papá, y eso ya no lo permitió avanzar, y ya lo trae arrastrando, y tiene, no sé, 40 años, y lo está arrastrando. O, por ejemplo, abandonos, acuérdate que la mente se debe de educar. Así como educas tu cuerpo, así, y mantienes, tratas de estar bien y saludable y todo, la mente se debe de educar. Y todo el tiempo, y tienes que estar pensando, a ver, ¿en qué estoy mal? Y tengo que seguir y seguir. Hay algo que yo todo el tiempo se los digo en las sesiones a mis pacientes. Les digo, primero se tiene que buscar inspiración. Ajá. ¿Qué me gusta? ¿Hacia dónde voy?
Pero antes de eso, primero tienes que saber quién eres. Ajá. Así como me decía una profesora en el diplomado, primero nos conocemos, luego nos queremos y luego nos conquistamos. Entonces, ya que tengas esas 3 cosas, que tenga que ver la autoestima, de ahí ya entonces empezarías, a ver, necesito una inspiración. De la inspiración sigue la motivación. Ahora, ¿qué me va a motivar a seguir? ¿No? Luego, de ahí sigue una meta. Yo quiero ser esto. Ya tengo la inspiración, ya tengo la motivación, sigue mi meta. Sí. Y ahora, mi misión de vida. Y entonces, ya dices, esto es lo que quiero. Y ya de ahí, nadie te frena. Y aunque la vida sea complicada, entre comillas, vamos a llamarlo así, porque depende de cada persona que es lo complicado, qué significa lo complicado, que digan, ok, no importa, me pasó esto, me frustra en el momento, pero tu mente otra vez la vuelves a educar, porque si no va a estar una voz ahí diciéndote, no puedes, no sirves, ya la regaste, y entonces te corta tu motivación y ya no llegas a tu meta. Entonces, tienes que estarla trabajando. No, sí puedo. Les recomiendo la película de Yes, de Jim Carrey, y que la sigan, y que cada vez que la vean, y la vean bajo otro concepto. Porque el decir sí a lo que te presente la vida, te cambia. Claro. Y fíjate ahorita que mencionaste esta película de Jim Carrey, porque es una película pues de mensaje, ¿no? Al final con moraleja, digámoslo así, en el recuerdo de que Jim Carrey empieza a decir que sí de aventarse del avión, de tomar clases de guitarra, me acuerdo que hasta del querer salvar a una persona que estaba queriendo, creo que a punto de suicidarse, ¿no? Que empieza a tocar la canción, que esa es una de las mejores partes, que a mí en lo personal me gustó más. El mensaje era aprende a decir sí, no a todo, pero sí a lo que te alimenta, ¿no? Sí a lo que te deja tener una sensación de apoyo, de que estás contribuyendo a lo mejor, ¿no? De pues, algo que te dé significado, ¿no? Que la referencia que das de Jim Carrey de la película de Yes Sir me causa la duda para ti en el contexto de la tanatología hay personas que se nos hace muy fácil decir que sí a todo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, me considero una persona que me dicen, oye, Adrián, vamos a hacer esto, y soy el primerito en alzar la mano, ¿no? Pero hay personas que a lo mejor son más introvertidas, que les da pena, que tienen a lo mejor menos seguridad de sí mismas, que a lo mejor tienen que empezar a entablar una relación con ellos mismos un poquito más. Sin embargo, digo, yo al menos lo pienso y digo, a lo mejor y no está mal, es forma de carácter de cada uno somos un mundo y cada uno tenemos caracteres diferentes. ¿Qué tanto es bueno decir sí a todo en tu carácter? Porque creo que también a veces nos puede lastimar el querer intentar ser algo que no somos, ¿no? O querer intentar algo que a lo mejor nos sentimos personalmente forzados a hacer cuando no lo queremos, y por a veces esa cuestión de la filosofía del vamos a decir que sí a todo, pues a veces nos podemos lastimar. Yo lo he visto en algunos momentos así. ¿Tú qué opinas de esto o cómo lo ves de esta manera? Yo creo que primero, por eso tienen que buscarme para mi taller de Aprendiendo a Quererte. ¿Por qué? Porque de ahí se trata de que te conozcas realmente quién eres. Tu FODA, vamos a llamarlo así, debilidades, fortalezas, y entonces amenazas ¿era qué? Fortalezas, amenazas debilidades. Y entonces, ya que te conozcas, ya que empieces a sanar también tus heridas de infancia, ya entonces ya sabes quién eres. Por eso digo que, como decía mi profesor del diplomado, primero nos conocemos, nos queremos y nos conquistamos. Y entonces, ya que tienes claro quién eres, ya vas a saber en qué decir sí, en qué decir no, dónde poner límites, y dónde seguir avanzando, qué quieres. Que de eso se trata, por ejemplo, ahorita con los chicos, los adolescentes. Muchas veces, por ejemplo, les preguntas, ¿qué quieres estudiar? No, pues quiero ser ingeniero,
pero también estoy pensando en ser licenciado, pero también estoy pensando no sé, dedicarme tal vez a una carrera técnica. No saben qué quieren, ¿sí? Entonces yo creo que es muy importante empezar como papás también a ayudar a los chicos a que puedan definirse quiénes son, para que a partir de ahí ya entonces los impulsemos a que a lo que sean buenos, ¿no? Para hacer. Entonces, yo en este caso diría que a veces hay que tomar riesgos en la vida. Ajá. Y entonces, por ejemplo, yo cuando decidí ser tanatóloga espiritual, yo decía, es que a mí me da pena hablar y ahora nadie me para. Y entonces yo me di cuenta, como periquito por todos lados. Entonces ya de repente le decimos, prima, ya. Ahí es donde me di cuenta de que es algo que me gusta y que muchas veces lo tuve reprimido por el hecho de decir, ay, tal vez mi voz no es bonita, o tal vez, ¿qué voy a decir? No, yo sirvo para escribir, por eso estudié letras hispánicas. O sea, no. Entonces, anímense, aprendan cosas nuevas, aviéntense, arriésguense, pero primero conózcanse, sabiendo, como lo decía Ruiz Soto, si así como vives tu vida, así debes de vivir tu muerte. Y sí es cierto, o sea, lo que yo te digo es aprender a tener un significado de la vida, así como lo tienes de la vida, sí, también de la muerte. De eso se trata la semiología. Miri, y a ver, ahorita estábamos platicando de esta parte de el qué tenemos que cuidar y cómo podemos entender o tener conciencia de lo que somos y entendernos. Pero también estas pérdidas, pues muchas veces pues necesitamos ayuda, ¿no? En la parte de la tanatología, enfocándonos a la parte de la muerte de un ser querido o de las personas que están en un proceso terminal, ¿no? Uh-huh. Que están en esto, hay enfermos terminales. Enfermos terminales, tengo entendido, hay una especie de cuidados paliativos. Ajá. Que ustedes se enfocan y que tienen que hacer cierto tipo también pues de terapia. ¿Nos puedes platicar un poco acerca de esto? Sí, mira, allí, la importancia que tienen los cuidados paliativos es que, por ejemplo, es la forma de ayudar a los enfermos terminales y a sus familias. Ajá. Entonces, porque lo que se busca es mejorar la calidad de lo que está en ese momento sufriendo la persona uh-huh. para ayudarla a trascender y ayudar también a la familia para que tengan una resignificación de la muerte de otra manera. Por ejemplo, los tanatólogos clínicos, que son los que están en los hospitales, ellos ayudan a, le llaman cierre biográfico, que ayudan en este caso a los pacientes terminales, los cobijan y los ponen de la manera más cómoda. Por ejemplo, algunos pues sí los sedan y eso, pero eso no quiere decir que la persona no te esté escuchando. Te está escuchando, pero ahí lo agarras casi de la mano y le dices, todo va a salir bien, vas a estar bien, y también cobijar a la familia, para que entonces cuando trascienda sea en paz. De eso se trata. Uh-huh. ¿Y cómo abordan por ejemplo, este tratamiento es directamente con la persona afectada o también llegan a reunirse con sus familias, a lo mejor y con su esposa, con sus hijos? No, ¿Cómo llega a ser este acercamiento con ellos? Es, bueno, si la misma familia lo permite, es a través de, pues, explicarles de que llegó el término, vaya, de su ser querido y y que va a trascender, y pues todo es hablarlo con amor, siendo empáticos. De eso se trata esa parte tanatológica, ajá, porque y en cuestión del paciente, lo que te digo es el cierre biográfico, como ellos lo llaman, en donde le muestran, pues, por ejemplo, que sus familiares pues se vayan despidiendo, que él se vaya sintiendo cómodo, de que va a trascender y de que no debe tener miedo. De eso es lo que se trata. Perfecto.
Y me gustaría empezar a profundizar, ¿no? Del tema. Mencionaste 5 etapas del duelo. ¿Duelo, pérdida es lo mismo? Perdón que me salte, pero... No, el duelo es el proceso en el que vas pasando. La pérdida es lo que perdiste. Perdiste el ser querido, perdiste un miembro de tu cuerpo, perdiste trabajo, perdiste la pareja. Eso es. Y el duelo es el proceso. Es un proceso que nunca se acaba. Okay. Pero se aprende a manejar un duelo sano. De acuerdo. Entonces, ya ahora sí que te entiendo más esta parte. El duelo tiene 5 etapas. Ajá. 5 etapas. Mencionaste Primero negación. Negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Perfecto. ¿Y cómo podemos empezar a identificar en qué nivel estamos? ¿Qué nivel va primero que otro? ¿Suceden de manera aleatoria? ¿Cómo podemos identificarnos en que estamos en cierta etapa y qué tenemos que hacer en cada una de ellas? Bueno, en este caso, primero pedir ayuda con un tanatólogo, porque él es quien te va a decir cómo vas o en qué etapa estás, o si no estás en ninguna etapa y apenas vas a empezar, o etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, la negación. La negación es la primera etapa en la que muere, vamos a llamarlo así, vamos a ver lo del ser querido. Muere tu ser querido y entonces tú dices, no se ha muerto, ¿cómo se murió? No. Luego de ahí sigue la ira. En la ira muchas personas se quedan en la ira, se quedan enojadas. Dios, ¿por qué me hiciste esto? No tenía que morirse. ¿Por qué? Y entonces... Como yo no merezco. Exacto. Entonces, y quedan en esa etapa de la ira y pueden pasar años. Entonces, luego de ahí sigue la negociación. En la negociación es, bueno, tenía que morirse. Pues sí, pero pues, híjole, pues sí, es que entraba Dios un angelito más. No sé, lo que vayan creyendo cada quien, ¿no? Pero, o sea, yo te lo estoy plasmando así como ejemplo. Y luego de ahí sigue lo que es la depresión. Muchas veces también las personas se quedan en la depresión. Empiezan a recordar a su ser querido y no salen de ahí. Yo siento que fue en mi caso, cuando falleció mi mamá, yo me quedé en la depresión. Entonces, yo de ya no sentir su cobijo, aunque fuera a través de la transcomunicación, me empecé a hundir. Ajá. Y entonces, los signos de depresión es, ya no tienes ganas de hacer las cosas. Son las personas que les dices, vamos a salir a caminar. Vamos a, ¿se te antoja un helado? Todo les da igual. Y porque hay muchas personas que dicen, se la pasa llorando. No, son máscaras, es su careta. O sea, puede estar, jijiji, ajá, y por acá trae una depresión también. Tú tienes que estar, si notas a alguien que está como que su comportamiento es como muy lineal, entonces aguas. Ajá. Entonces, mucha gente se queda en eso, en la depresión. Entonces, por ejemplo, ven las fotos y se quedan así como que, bueno. Y es cuando ya después de una depresión fuerte, ya pueden caer hasta en pensamientos suicidas. Claro. Ajá. Y luego de ahí tenemos lo que es la aceptación, que se puede decir que es cuando tu oscuridad ve la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, igual decía una profesora del diplomado, que la verdad es que me encantaba su clase. Ella decía que cuando como tanatólogo uno ayuda a alguien que está sufriendo, el corazón, de momento yo siempre digo que el corazón está retorcido, porque está así todo así, ¿no? Entonces lo que pasa es que se va abriendo. Lo que uno debe de ayudar es que el corazón va creciendo. Y las grietas que se van abriendo empiezan a llenarse de luz. Y esa luz quiere decir que es la luz de tu ser querido, el que siempre va a estar contigo, a donde vayas. Entonces, ese me quedó muy, muy grabado. Y es una parte en la que reconforta a la persona para que llegue
a esa etapa de la aceptación y que digas, bueno, falleció, está bien, yo estoy bien y continúas con tu vida, con calidad de vida, de la mejor manera. Mira Esas son las etapas. qué buena metáfora te aventaste, Miri, de la parte del corazón. Y quisiera aunarlo, que nos platicaras un poquito de esa experiencia. Tú ahorita comentabas que te quedaste mucho tiempo en la parte de la depresión, en la pérdida de mi tía. ¿Cómo te aventuraste? ¿Qué hiciste tú de manera personal para poder a lo mejor y pasar de esa etapa de depresión a la etapa de aceptación? ¿Qué empezaste a hacer, por ejemplo? ¿Cómo, qué acciones tomaste? ¿Cómo fue esta parte? Empecé primero a conocerme. Entonces, y lo que yo te decía, por eso lo aprendí yo. Primero tuve mi inspiración. Entonces dije, me quiero conocer, quiero saber quién soy, porque estoy con una emoción todo el tiempo lineal. ¿Quieres esto? ¿Quieres aquello? Entonces yo estaba en mi depresión y por acá mostraba mi sonrisa y todo bien. Cuando empiezo a inspirarme y a decir, a ver, voy a empezar a conocerme, a ver quién soy, qué me gusta, y empecé a tratarme y a saber que lo que yo era lo podía compartir, más no podía ser como otra persona porque es mi vida, y me empezó a caer esa parte de la semiología de la vida y de la muerte, y empecé a entenderla, fue cuando entonces seguía mi motivación, ¿no? Entonces, dije, ¿qué me motiva? Bueno, en parte, pues mi familia, pero también me empezó a motivar el hecho de querer aprender más y querer decir, a ver, si ya me metí, ya me conozco, me metí en mí misma, entonces ahora quiero conocer lo que sigue en cuestión de la muerte y poder ayudar a los demás para que no queden estancados en alguna etapa, ¿no? Que fue cuando ya empecé a estudiar todo lo que tenía que ver la tanatología y me metí también a parte de la angeloterapia. Ok, Ajá, y empecé a entender que muchas veces, fíjate, tengo una psicofonía que a mí me llamaba mucho la atención con mi mamá, que en la pregunta que se le hizo, mi mamá le pregunta a alguien, porque se escucha, que le dice, ¿qué quiere? ¿Qué quieren de ella? Y entonces se escucha un dialecto que en mi vida lo había escuchado, muy raro. Y luego se nota como que regresa a mi mamá, de acuerdo a la grabación, y le dice, que seas feliz, porque así hablan, que sea así, muy bajito. Me impactó, y ahí fue cuando dije, sí es cierto, están los ángeles con ella, porque, bueno, a mi parecer, te digo, cada quien lo que crea, pero es lo que yo he investigado a través de mis psicofonías. Y entonces fue cuando dije, necesito tomar un curso de ángeles. Qué padre que hayas llegado a tu etapa de aceptación, Miri. Ahora en esta etapa de aceptación, ¿qué sigue? ¿No? O sea, tú te sientes a lo mejor y ya un poco más, a lo mejor y puedo mencionar la palabra paz, puedo mencionar la palabra tranquila, en mayor conexión tal vez. ¿Tú qué sientes? ¿Cómo continúas este proceso? Dijiste que el duelo es un proceso que nunca acaba, ¿no? Pero que aprendes a sobrellevar. ¿Qué pasa? A ver, por ejemplo, en este aspecto. Ok, en cuestión del duelo es trabajarlo. Mira, lo que no te construye no te destruye. Entonces, en este caso el duelo, pues aprendes, por ejemplo, tienes tu primer duelo, falleció tu mami, es un ejemplo. Y entonces ya a partir de ahí, ya empiezas a decir, a ver, en el siguiente, si ya trabajé con una tanatóloga o un tanatólogo, esta parte, entonces ya mi siguiente duelo va a ser sano. Porque, bueno, el duelo nunca se termina porque la persona, sigues recordando a la persona, pero ya no te duele. Ajá, ya te quedas con lo bonito.
Y cuando el duelo es caótico, no es sano, pues te vuelves loca, ¿no? O sea, te digo, y las etapas del duelo, pues, ¿cuáles, no? No terminan, no las sigues al pie de la letra, ¿no? Uh-huh. Se puede decir. Y hay dolores que duelen más. O sea, me da curiosidad, ¿no? O sea, a mí me da curiosidad porque muchas veces no podemos ser empáticos con los demás, ¿no? Ay, pues solo se te murió tu perrito, ¿no? O sí, cierto. Hay gente que sufre más que otros, o ¿cómo lo entienden ustedes? Ahí entra la empatía. Por ejemplo, el hecho de cuando se muere una mascota. Una mascota, también te ayuda a que tengas una calidad de vida y una estabilidad, vaya. Entonces, cuando muere, como dices, ay, consíguete otro perrito. No se trata de eso, tienes una pérdida, tienes un duelo. Entonces, pues yo creo que tendría que ser la empatía, que lamentablemente, pues ahorita en este mundo, lo que menos hay es empatía. Y es lo que más se necesita para pues en este caso pues ayudar a los demás, ¿no? O sea, por eso estoy, como mi misión de vida es ser empático, ayudar a los demás y ver que necesitas tener una calidad de vida. ¿Y cómo encontrarías tú esa? Sé que no hay fórmulas, ¿no? Pero Ajá. ¿tú cómo encontrarías ese equilibrio de empatía? ¿Cómo podríamos ser más empáticos con los demás con lo que no entendemos, ¿no? ¿Por dónde crees que debamos empezar para poder ser más empáticos como personas, como parte de una familia, como seres humanos, como amigos? ¿Por dónde crees que empieza la empatía? Aprender a escuchar. Escucho, lo entiendo, lo digiero y retroalimento. Creo que eso es lo más importante. Las personas no saben escuchar. Les estás diciendo una cosa y están haciendo otra. O nada más te dan el avión. Si aprenden a escuchar y lo entienden, lo digieren, por eso te decía que era muy importante educar la mente. Porque entonces analizas, ¿no? Lo que te está diciendo la otra persona. Y a partir de ahí retroalimentas. Sí. Y entonces ya empiezas a ser empático. Qué fuertes palabras me acabas de decir, porque sí, muchas veces no escuchamos. La semana antepasada tuve entrevista con Manolo Larrañaga, ajá, que es referee internacional, pero él sufrió de la parte del sobrepeso y comentaba que hubo un momento en donde, pues, a pesar de que mucha gente quería darle como consejos, ¿no? De, oye, bájale al comer esto, bájale esto, esos consejos a veces los tomaba como, o no consejos, él lo tomaba como agresiones, ¿no? O sea, él no lo tomaba como consejos, sino como agresiones pues ya déjenme, ¿no? O sea, así soy, ¿no? Y en lugar de que esas palabras lo alentaran o algo, más bien lo tomaba como en un déjenme en paz, ¿no? O sea, no, yo soy así y no quiero, sino más bien lo tomaba como en el ustedes no me comprenden, ¿no? Y creo que ahí viene la parte de escuchar, de poder meterse a veces o intentar meterse en los zapatos de la otra persona para no ver lo que le está sucediendo como algo que tengan que cambiar per se, sino más bien que nosotros tenemos que entender que lo que les está sucediendo o algo así, no lo entendemos y que tienen que ellos llegar, o sea, ellos llegar, y él decía, aprendí a vivir de los dos lados, porque también cuando él empezó a decirle a otras personas, también vio que lo estaba cometiendo el mismo error y dijo, es que consejo no pedido, consejo no dado, o sea, no doy consejos, hay que dejar a las personas a veces vivir esa parte del duelo, vivir la parte de aprendizaje que ellos tengan que vivir. Sí. Pero yo a veces también, ¿no? Me pongo a pensar y digo, hay unas veces que sí tenemos que contribuir a que esas personas puedan darse cuenta si lo vemos como algo erróneo, que a lo mejor y sí clasificamos como el de te estás haciendo daño a tu salud, a tu persona, ¿no? En este caso en Free Wolf It tratamos de hacer eso, ¿no? De que la gente
pueda darse cuenta que es a nivel físico, a nivel mental del cuidado del que nos tenemos que dar para poder llegar a una vida más sana, más longeva, con mayor vitalidad, con tener mayor una calidad fuerza, de vida pues bien. sí tenemos que dar ciertos mensajes para que podamos aprender qué es lo que sí nos puede llevar a ese objetivo, ¿no? Que es vivir sanos, vivir fuertes, tener una vejez sana y llegar más allá, ¿no? De poder ser independientes y tener libertad física, ¿no? ¿Cómo tú como de repente, ¿no? Que creo que tienes esta parte con tus pacientes, ¿cómo llegas a introducir esas ideas sin llegar a molestar, sin llegar a ser brusco, sin molestar a esa persona? ¿Hay técnicas en especial? No, más bien yo creo que vas siguiendo poco a poquito en cada sesión, explicándole a la persona, mira, las personas cuando te buscan es porque ya necesitan sacarlo. Y entonces lo que traen, ¿no? Entonces, cuando empiezo con las pérdidas, primero empiezo a conocer a la persona. ¿Quién eres? Ajá. Ya que la conocí y ya vi el FODA, que te digo, Sí. ya hice ese análisis. Ok, ahora y entonces empiezo. A ver, yo noto esto. Necesitas empezar a trabajar en esto. Habrá quien sepa que sí. O sea, que diga, sí, me conozco y sí, necesito trabajar en esto. Habrá quien no. Y diga, ok. Y entonces empiezan a dejar de llevar de tu mano. Y entonces ya que empiezas a trabajar con ellos, es como un proceso. Como yo les digo, es como una gráfica. Empiezas, primera sesión, estás aquí en tu pérdida. Segunda sesión, ya subiste acá. Tercera, ya vas acá. No, en la cuarta ya te bajaste. Hay que trabajar, reforzar esto. Quinta, y así. De eso es lo que se trata. Y ya después de que ya ayudaste a la persona en su pérdida, entonces ahora sí, es que muchas personas se van directamente, por ejemplo, con el psiquiatra. Y ya van directamente a antidepresivo porque estoy triste. No, hay que ver el contexto, lo que tiene atrás, lo que lo está aquí fregando, perdón que diga la palabra así, que te está diciendo, no sirve, no funcionas. Hay que ver primero si tiene solución, escuchando a la persona, retroalimentándola con cosas positivas, vamos a llamarlo así, en cuestión de su pérdida, y entonces ya si le falla y algún neurotransmisor o no sé, aquí, ya entonces ya va directo al psiquiatra o el psicólogo le dirá, ¿no? También. Entonces, nosotros lo que ayudamos, yo en mi caso como tanatóloga espiritual, son en las pérdidas. Entonces, ya ayudándole en las pérdidas, entonces ya ahora sí, necesitas ir al psicólogo o necesitas ir al psiquiatra, dependiendo de lo que digan. Entonces, por lo que entiendo, ustedes como tanatólogos no llegan a recetar ningún tipo de medicamento, no utilizan ningún tipo de pastilla o tratamiento químico en cierto aspecto. Nada. Esas son las otras profesiones. No, acá es una disciplina. Okay. Y es una disciplina en la que buscamos ayudar, cobijar y que haya una resignificación de la muerte, mostrando que el ser humano, lo que te decía, es biológico, físico, social. ¿Y qué si llegan a recomendar, por ejemplo, para hacer esos cambios en sus tratamientos? Por ejemplo, digo, yo es algo que también, pues, free Wolfit en esto, ¿no? Es hacer ejercicio para que a lo mejor y puedas crear también una vida un poquito más fuerte, que también pues los procesos químicos que llegan a suceder. ¿Ustedes qué llegan a recomendar en sus terapias? En primera, pues sí, por ejemplo, bueno, sí debe de ser básico pues la alimentación. Digo, yo ahí no me meto, nutriólogo y demás. Sí, pero lo recomiendan. O sea, lo que pasa es que todo es un conjunto en cuestión de una calidad de vida. Entonces, cuando tú empiezas a tratar tu pérdida, tú solito, por eso digo que la inspiración, tú solito ya comienzas, ay, ahora voy a hacer ejercicio, me siento bien. Y entonces ya empiezas con tus caminatas, ¿no? Y ya le dices a la amiga, vámonos a caminar. Y entonces ya tu duelo o lo que estás viviendo de tu pérdida comienza a cambiar.
Y entonces ya tu mente ya no está, no sirve, no, estás mal, ya empieza, ay, esto me está gustando. Y entonces ya, y así sigues, y así vas avanzando. Y en cuestión del ejercicio, sacas todo. En el ejercicio sí es muy importante. Y mira, qué bueno, y ahorita que ya vamos tocando el tema del deporte, el tema del hacer el ejercicio, y, y la verdad es que viendo que todo está conectado, ¿no? Con esta conciencia. Uh-huh. Hay muchas veces que los atletas, los deportistas, llegamos a tener, pues, depresiones o pérdidas en cuestión de que me lesioné o perdí esta competencia, me he esforzado tanto y no logro, me siento estancado, quiero lograr esto y no puedo, ¿no? Vivimos esas sensaciones, ¿no? De pérdida, de frustración, y hay veces que nos quedamos así como en el de ya y quiero dejarlo, no, ya en lugar de a lo mejor y causarme eso, me está causando tristeza el no poder obtener los objetivos, o que en el Seone ya no puedo entrenar, me rompí un pie, tuve que dejar el deporte que me gustaba. ¿Tú qué recomendarías en ese aspecto? ¿Cómo la tanatología les podría ayudar? En este caso, que primero me busquen, o Sí, busquen, pues sí, te busco a ti. o busquen ayuda tanatológica para ver las pérdidas. Perdí un miembro, perdí mi trabajo, que era, no sé, se me lastimé el pie y ya no puedo correr, ¿no? Entonces, hay una pérdida. Entonces, en primera, buscar ayuda, de ahí se va trabajando con la persona, porque te digo, es muy importante empezar a conocerla, ver por qué se siente así en depresión. Por ejemplo, gimnastas, bailarines, que son muy disciplinados, tienden a ser perfeccionistas. Entonces hay que enseñarles que la perfección no es lo más importante, y más si ahorita tuviste una pérdida. Entonces hay que, te digo, cambiarles el chip. Eso es como yo les digo, hay que cambiarte el chip para que entonces ya empieces a ver la vida, pero desde la perspectiva en la que estás viviendo. Perfecto. Y ahí, ¿cómo sabemos que ya necesitamos a un tanatólogo en nuestra vida, Miri? Cuando hay una pérdida. En cualquier momento. Repito lo mismo, pero ¿sí? Es cierto. Cuando hay una pérdida. Perdí mi autoestima, perdí mi ser querido, perdí mi relación de pareja, perdí mi trabajo, cualquier pérdida que tengas, perdí mi mascota, es cuando es necesario buscar un tanatólogo. Que no lo puedas tú sobrellevar. Ajá. Que sepas que vas a caer en alguna depresión o vas a caer en ansiedad. Por ejemplo, hay muchos cuidadores primarios, son las personas que se encargan de cuidar a una persona que está enferma, ya sea de alguna enfermedad degenerativa o alguna enfermedad terminal. Se le llama cuidador primario cuando es la esposa, la hija, alguien que está ahí, que no está capacitado. Ajá. Porque luego tienen personas que hay en la enfermera y bueno, ya eso es otra cosa. Pero las personas que no están capacitadas y que son cuidadores primarios caen muchas veces en la ansiedad, y la ansiedad te lleva a la depresión, como decía mi profesor. La depresión es la prima loca de la ansiedad. Y sí es cierto. La prima loca. La prima loca de la ansiedad. Entonces, ahí es cuando debes de cuidar a ese cuidador primario, porque muchas veces es el que la otra persona se va. O si tiene una enfermedad degenerativa, por ejemplo, un Alzheimer, ya no se acuerda. Pero la otra persona dejó de hacer su vida por cuidar a su ser querido, vaya. Entonces, y termina en ansiedad y termina en depresión, y muchas veces son los primeros que trascienden. Uh-huh. Y en tu experiencia, mencionabas que muchas veces pues los que necesitan el tratamiento son estas personas que están sufriendo la pérdida, pero muchas veces estas pérdidas también pues afectan a los que están alrededor. Uh-huh. ¿No? O sea, ¿cómo
cómo también poder ayudar a los que están alrededor, ¿no? La misma persona puede hacer algo, en el sentido, dándote un ejemplo para ir un poco más claro, ¿no? Tuve una amiga que lamentablemente perdió a sus hijos, ¿no? Ajá. Por enfermedad de cáncer. Ujú. Y pues fuera de todo, pues su gran pérdida, su forma de ser, pues tanto cambió alrededor con su familia y todo, que pues también terminó un poquito a lo mejor, y también creo yo contagiando esa tristeza, ¿no? Alrededor. Y pues también eso la hizo que todavía tomara otro papel, que también es de soy como la persona que está contagiando las pérdidas y la tristeza alrededor y ya no quiero, ¿no? Ujú. ¿Cómo deben? Porque esas yo creo que son de las, decíamos, no hay dolores más fuertes, pero creo que sí ya hay niveles, ¿no? Yo al menos Ajá. lo veo. Y es cuando son pérdidas tan fuertes y que sí están generando un gran círculo de dolor, ¿cómo esa persona que lo vive, que lo está viviendo, podría a lo mejor entender que no son ellos específicamente, o qué tendrían que hacer para poder empezar a reanimar también, ¿no? A los demás a su alrededor? ¿Cómo se puede hacer eso? O sea, a mí me causa porque se necesita fuerza, se necesita fortaleza, creo yo, pero no todos la tenemos de la misma manera. ¿Qué herramientas les pueden dar, Ujú. o qué herramientas existen para poder que estas personas se apoyen? Aparte del tanatólogo, o sea, a lo mejor libros, videos. Eh, bueno, por ejemplo, yo algo que hice y que también tiene que ver con la tanatología son los homenajes a tus seres queridos. En este caso, el hecho de, por ejemplo, permanecer bueno, de acuerdo a lo que yo conozco, permanecer, por ejemplo, la recámara, en este caso, por ejemplo, de sus hijos tal cual, es sufrimiento. Más bien es de lo que tienes, regálalo, despréndete. Acuérdate que es muy importante tener desapegos. Es parte de la semiología de la vida. Tener desapegos, no apegos. Ajá. Porque el apego te lleva a vicio. El apego, ¿cuántas veces, por ejemplo, te enamoras de alguien? Y ves que el enamoramiento dicen que dura 2 años. Después ya dicen. Entonces, tienes ese apego que tienes hacia la persona, se comienza a ser tóxica, ¿no? Ay, ya empiezas a celar, ya, aunque es porque estás enamorada. Sí, pero ya se está convirtiendo en un vicio. Si tienes el desapego, lo haces con amor. Entonces, ya confías en la persona. Puede estar rodeado de miles de mujeres, pero confío en él. Entonces ya hay un desapego. Ya. Y eso no quiere decir que no lo quieras, pero el desapego actúa a partir del amor y el apego a partir del enamoramiento, en este caso hacia el vicio. Entonces, en este caso, se rompe con esa parte y entonces empiezas, ok, voy a regalarle a mis vecinitos o a quien tú quieras o a la gente pobre estos muñequitos que eran de mis hijos. Uh-huh. Y tal vez me quedo con 1 o 2, pero nada más. Entonces ya comienzas a desapegarte. Y luego de ahí comienzas a trabajar en tu duelo de manera en que tus hijos siempre, lo que yo te decía del corazón, siempre van contigo. Ajá. Y comienzas a cambiar el chip y en lugar de ver, ay, se fueron mis hijos, se murieron, y lo trágico que pudo haber sido, empiezas a cambiarlo con los recuerdos y comienzas a hacer homenajes, un videíto, fotos que tengas, ay, en esta foto y vivimos esto y compartirlo. Entonces empiezas a sanar cuando no vas con el tanatólogo, ¿no? Uh-huh. Entonces lo estás pasando tú solito, entonces, y empiezas a soltar. Y la otra, nunca te victimices. Okay. El victimizarte, o sea, una cosa es autocompasión y otra es victimizarte. Ajá. Cuando te dicen, no llores, ya, no, ahí tienes que ver qué tanto es víctimas
que estás así sufriendo y haces drama y todo. ¿Y qué tanto es autocompasión? Me voy a apapachar, quiero llorar. ¿Por qué no voy a llorar? Quiero sacarlo. Ajá. Entonces, ¿quién mejor que tú te apapaches, te quieras, te digas palabras de apoyo? Nadie más, porque es tu vida. Es que es lo que te digo, es muy importante. Y también es muy importante cuando tienes personas, por ejemplo, ya adultos mayores, los papás, los abuelitos, siempre preguntarles, oye, si pasa esto, es muy importante hablar de la muerte con ellos. Si pasa esto, por ejemplo, que te tienen conectado a este oxígeno, ¿qué te gustaría? ¿Te puedo desconectar? ¿Cuánto tiempo? Porque muchas veces uno toma decisiones por el apego que se le tiene al ser querido, que es su vida de él y necesita respetarla, ¿no? Entonces, de la muerte se habla. Yo, por ejemplo, con mi papá, muchas veces me dice mi papá, yo nada más quiero que me incineren. Ok, papá, a mí me gustaría, más que tenerte en un nicho y tenerte lejos, a mí me gustaría tenerte en una plantita, ¿se puede? Bueno, entonces, ¿sí me entiendes? Esa parte es la que se tiene que hablar. Entonces, y en cualquier momento de la vida. Pero, y todo lo que duele, pues causa duelo. Mira, y fíjate que sí es lo que hablábamos, creo que en un principio, de que no muchas veces no hablamos de la muerte y a veces dejamos pasar eso y no supimos qué quiso a lo mejor y decirnos nuestro papá, ¿no? Porque normalmente es que también nosotros esperamos que a veces nos vamos a ir después de nuestros padres, ¿no? A lo mejor, Ajá, muchas veces al revés, lamentablemente, pero ese es como que el proceso natural que pensamos que es y los padres, ¿no? Los abuelos muchas veces se llegan ahí y no dijeron, ahí dejé esto, cosas que tenemos que decir y que por el miedo a no hablarlo se nos van, ¿no? Ajá. Y eso es muy importante y creo que es algo que tenemos que ir adoptando en la cultura, pues, al menos mexicana, ¿no? Porque, digo, pues México somos un país que tenemos una celebración para el Día de Muertos, ¿no? Pero muchas veces no se habla. Y lo festejamos y muchas veces, o sea, lo festejamos de cierto aspecto porque nosotros festejamos a los que ya están del otro lado, pero no nos queremos ir, Ajá. ¿no? O sea, tenemos ese miedo. ¿A ti te da miedo la muerte? Antes me daba miedo, cuando no conocía lo que me estaba pasando y aparte el don que tenía. Entonces, yo decía, ay, no quiero, me bloqueaba. Pero cuando conoces que es la muerte y la vida de la muerte es un principio y un fin. Ajá. Pero lo que yo te decía, ya después de la muerte sigue la transición en donde esté. Ajá. O en lo que tú creas. Pero ellos van a estar trascendiendo en su parte allá. Y tú sigues viviendo aquí. Ajá. Así es como yo lo entendí. Esa parte de la semiología de la vida y la muerte. Y vive tu vida. Y el día que te mueras, que empieces a sentir, vas a sentir, no sé, por ejemplo, algo que también nos dijeron en el diplomado, todos mueren ahogados y todos nacen igual casi. O sea, ¿qué pasa cuando sacas al bebé? Lo desprendes de su mamá. Ajá. Y entonces, ¿qué hace? ¡Ah! Su primer, ¿no? Ajá. Entonces, bienvenido a la vida. Cuando mueres ahogado. ¡Ah! Pero ya, se desprende. El estertor del final de la vida siempre lo hablamos en los libros, ¿no? Es como épico. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto la película del el último respiro, ¿no? Con el último deseo que queremos decir. Y digo, es lo que ha hecho Hollywood, ¿no? De repente en enseñarnos ese tipo de muertes, así como a veces la muerte en paz, ¿no? No lo sé, yo no me la puedo imaginar, ¿no? A mí me ha costado mucho trabajo imaginarme la muerte. Yo digo, al menos en lo personal no es algo que cuente muy seguido, pero estuve muy cerca de fallecer porque me dispararon en algún momento. Okay. Y nunca sentí esa sensación de ya me voy a morir, ¿sabes?
O sea, para mí la experiencia fue como de, o sea, este güey me disparó, pero con como que lo viví en un aspecto de hasta bromeo, ¿no? O sea, yo ahorita lo analizo y lo veo para atrás y hay muchas cosas que digo, o sea, tenía cosas muy mal, que yo vivía muy en robótico, ¿no? Pero mi primer pensamiento fue, voy a llegar a la junta mañana a trabajar, ¿sabes? Por traer todas esas cosas. Es que vives en automático. Que vivían un poquito más en estado Matrix, ¿no? Decimos por ahí. Y a pesar de eso, creo que mi fortaleza o mi forma de ser me ayudó al decir, bueno, o sea, hasta ese pensamiento lo veo en positivo y digo, bueno, es algo que me estaba dando un empujón para no decir ya me voy a morir, ¿no? En ese momento de ya lo estoy pasando así y me voy a morir y aquí me voy a quedar, sino al contrario, pues esa sensación de tengo que mañana levantarme, ir, esto es importante, me dio como que fuerzas, ¿no? Ya después, pues ya dije, no soy Rocky, ¿no? No soy Rambo acá quitándome la bala, ¿no? Pero no sentí esa sensación de muerte, ¿sabes? Y no sé si la gente que sí haya llegado a ese punto la haya sentido. No lo sé, muchos hablan de que sí, que hay una luz, que sientes que se te va el aire. No lo sé, ¿no? Y me he puesto a investigar, indagar. Yo la verdad no soy de una religión en específico, no creo. Yo de hecho siento que morimos y ahí quedó, ¿no? Y nos convertimos en alimento para la naturaleza. Pero también tener esa sensación de, a lo mejor, y de poder, porque también siento que, ¿sabes cuál fue la filosofía más bien que yo tomé? Es el de, quiero hacer mi vida que sea práctica, que sea saludable, que sea con significado mientras estoy aquí. Después, ya, o sea, se acabó y el único que va a quedar tal vez son recuerdos de mi familia, de mis amigos, de las personas que estuvieron cercanas, ¿no? Y que si llego a hacer algo trascendental, pues a lo mejor hasta de la historia, ¿no? Pero ese le dio significado, ¿no? A mi forma de vivir, ¿no? A mi forma de sentir cómo podría ver la muerte. Y de ahí creo que perdí también ese miedo del me voy o no me voy. Más bien, ahora me da miedo no poder, no querer hacer, no hacer algo significativo de esta vida, ¿no? O sea, ya no es tanto la muerte, sino más bien en el no aprovechar la vida como la debo de aprovechar, como la quiero aprovechar, ¿no? Exacto. Entonces, pues eso a mí, en filosóficamente, mental, me ayudó mucho, ¿no? A crear espacio como ¿no? Empezar a conocer gente todavía más interesante así, ¿no? Y que poderte entender ahora, ¿no? Que cómo ves tus procesos y todo, pues se vuelve un estilo también de vida y de intención, ¿no? O sea, eso es creo que a mí lo que me ha dejado también en el pensar en la muerte. Yo creo que pasaste un proceso de, vamos a llamarlo así, fue como algo traumático. En el momento tenías la adrenalina todo lo que daba. Entonces, pues no sentías, estabas como si fuera un rasguño. Ya después, ya empezaste a recapacitar y dijiste, a ver, ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Empieza como un cierto trauma y de ahí lo empezaste a trabajar tal vez tú mismo yo siempre he dicho que si las lágrimas se quedan dentro, se convierten en enfermedad porque se van directamente a los órganos. Siempre hay que sacarlas. Tal vez tuviste algún proceso en el que estuviste llorando, empezaste, porque todo, para eso tuviste que tener algún proceso. Y ya de ahí, ya entonces dijiste, bueno, si algún día me muero, porque la vi cerca, porque ahorita ya como ya lo analizaste, ya lo procesaste, entonces dices, ok, pues tal vez lo voy a tomar de esta forma, ¿no? Y ya no me va a dar miedo porque ya lo sentí, ¿no? O sea, sentí cerca. Y como dices, muchas veces, por ejemplo, lo del túnel y eso, bueno, lo que casi sí puedo estar segura es que cuando la persona ya en algún momento puede ya trascender, sí hay, yo no sé si son alucinaciones o realmente sí la están visitando sus seres queridos. Yo en mi caso, como es mi parte espiritual, yo sí creo en los seres queridos que te están visitando. Claro. Yo lo vi con mi mamá. Entonces, y luego
cuando las personas tienen un momento en el que están en coma, de momento un día como que despiertan o empiezan a estar como que muy bien y es cuando se sienten. Y algo que a mí me llamó mucho la atención, digo, eso es cuestión de mi investigación. Digo, cada quien, cuando falleció mi mami, ella veía hacia arriba. Eso me llamó mucho la atención. O sea, en el momento no lo ves, pero ya después empiezas a ver, y te digo, empiezas a analizar el proceso en cuestión de la muerte, en cuestión espiritual. Y fue donde me llamó la atención, dije, volteaba hacia arriba, tuvo su último respiro, o sea, se ahogó, Sí. porque así todos morimos ahogados. Y luego muy raro, porque yo estaba con tu abuelita, nada más estábamos 3 personas en la casa, tu abuelita, mi hermana y yo, y fueron varios colibríes a tocar a la ventana. Estaban toqui. Fue algo que en mi parte espiritual, bueno, dije, aquí está mi mamá, porque mi mamá me dijo, el día que yo muera, siempre que me necesiten voy a estar también como un colibrí. Sí, sí, son esos significados que nosotros mismos creo que le podemos dar a nuestra vida, para no sentirnos tal vez desamparados, eh, llevando solos ese dolor, ¿no? Como tú, yo también viví experiencias así de cuando me dispararon, yo vi a mi abuelito, ¿no? O sea, te digo, a pesar de que no creo físicamente que sea posible, yo vi a mi abuelito en cierto aspecto como una silueta en mi alucinación dentro de la recuperación de mi, porque se me perforó el intestino. Okay. Tuve un tratamiento pues de que todo era por vía suero y mucha sedación de ketorolaco y todo eso, pues mi alucinación entró un día durísimo, Ajá. ¿no? Y durante la noche llegué a ver la silueta de mi abuelo, arriba de mi camilla, de mi cama, ¿no? O sea, yo estaba con los ojos abiertos y lo veo diciéndome, levántate, ¿no? Vas a salir, ¿no? O sea, hasta me imaginaba el diálogo, o sea, era un diálogo mental con la silueta de mi abuelo arriba, ¿no? De mi abuelito con su tono característico de mi abuela de, órale, mono, ¿no? Ajá. Entonces, pues fuera de todo, pues también me hizo, ese momento a mí me hizo justamente creo que sacar una parte porque yo también me costaba mucho en ese momento, me costaba mucho el llorar, no me quería, o sea, me sentía todavía yo ya salí, ¿no? O sea, Ajá. creo que yo tenía un carácter así como en el de yo voy a salir, así muy altanero, ¿no? No sé si sea mi carácter, la verdad, y sí, ¿no? Pero ese momento me ayudó mucho al momento en que desperté al otro día, fue así de, me aventé a llorar, porque me pasó esto, las fases, ¿no? Estas que platicamos, ¿no? Y así salté y pues me dio, fuera de todo, fue un cansancio de esos relajantes que dije, ay, güey, o sea, ahí aprendí creo que yo a llorar, ¿no? O sea, aprendí yo a sentir esa sensación de llorar de verdad, no de llorar de drama, no de llorar de víctima, sino de llorar de ya, estaba cansado guardando todo esto, ¿no? Y fue pues, te digo, o sea, fue un proceso doloroso, ¿no? Pero dejan aprendizajes, muchas veces creo yo, que aprendemos de los errores, de las cosas malas que nos llegan a pasar, y para mí es muy importante que también tengamos la conciencia de poder aprender de eso. Muchas veces nos pasan cosas y no aprendemos, ¿no? O sea, a mí me pasaron también muchas cosas antes de eso que a veces que creo que no aprendí, ¿no? Hasta que pasó esto que me hizo reward todo, o sea, hacer un rodaje de mi película. Ajá. Del qué he hecho mal, qué he hecho bien, de qué me siento orgulloso, de en qué me enfoqué y me equivoqué, de el que yo hice cosas mal y lastimé. En todo eso fue así como un despertar para mí, ¿no? O sea, fue un despertar. Yo
ahorita lo llamo como un despertar intelectual, que me dio hambre de conocimiento, que me dio hambre de emprender, que me dio hambre de buscar, que me dio hambre de cambiar un estilo de vida que ya no era, que ya no encajaba con mi forma de ser, ¿no? Con lo que me venía, con lo que debería de hacer, con el propósito de vida que le tenía que dar. Entonces, pues por ahí, ¿no? Lamentablemente fue tu inspiración. Sí, y pasaron, y digo, y para entender todo eso, no creas que fue en el momento que vi a mi abuelito. O sea, no, pasaron años, ¿no? Que también creo que parte del proceso, y vea, a pesar de que ya me alargué con mi historia, ¿no? El tiempo y la paciencia también fue algo que me enseñó, ¿no? Exacto. Estos procesos para ti que los llegas a llevar, ¿tienen cierto periodo? ¿Hasta cuándo es bueno ya tener el tanatólogo? ¿Hasta cuándo ya es bueno dejarlo? ¿O siempre lo tenemos que tener, buscarlo de vez en cuando? ¿Cómo ustedes lo ven en su metodología, en su entrenamiento? Yo, en lo que yo conozco, yo máximo 10 sesiones. ¿Por qué? Porque en las 10 sesiones yo te voy a dar herramientas para que empieces a tratar lo que son pérdidas. Ajá, porque eso es lo que me dedico. A partir de ahí, ya entonces tú ya buscarías lo que yo te digo, o ayuda con el psicólogo o con el psiquiatra. Ya cambia. Ajá. Entonces, eso sería mi periodo. Sin embargo, cada quien tiene su tiempo. Ajá. Cada quien maneja su tiempo. O sea, puede ser que digan, no sé, yo me aventé un año en mi duelo, entre comillas, porque digo que el duelo nunca se acaba, pero se maneja de otra forma. Entonces se resignifica la muerte. Entonces, un año, no, pues yo, 2 años y ya salí adelante. Cada quien tiene su tiempo, pero, pues ahora sí que depende ahora sí de cada quien. ¿Y a ti cuánto te duró tu proceso, por ejemplo? 2 años. Para superarlo, 2 años. 2 años. 2 años en los que estuve estudiando, me estuve preparando, tomé cursos, tomé seminarios, ahora el diplomado, y fue donde dije, ya, ahora sí me aviento ya lo que, ya mi meta, ¿no? Y luego ya mi misión de vida. Y te reforzaste. Ajá. Qué chido, Miri, qué chido poder escuchar y que, pues, que seguimos, ¿no? Que seguimos, sí, viviendo la vida, que seguimos buscando objetivos. Sí. Y eso es padre. Y ahorita, para seguir continuando con la parte de las preguntas, uh-huh. Muchas veces las personas se quedan atoradas en cierta etapa. Ajá. Puede ser el enojo, la tristeza, la negación. ¿Qué recomiendas tú para que nos podamos desestancar? En mi taller de autoestima, yo manejo mucho lo que es el que, o sea, hago un ejercicio en el que te conozcas. Hay muchas personas que no se dan cuenta, que dicen, yo tengo bien mi autoestima. Cuando les hago el ejercicio, ups, sí me importa lo que dijo aquel. Ajá. No, ya me afectó. ¿Cómo te va a afectar si lo acabas de conocer? Sí, pero ya me afectó. Entonces, ¿qué pasó con esa autoestima, no? Claro. Porque tú estando bien, nada te afecta. Y vuelvo a lo mismo, apego, desapego. Entonces yo creo que esas son las bases para empezar a salir y lo que te digo, y que tu mente no te maneje. Ya. Ajá. Y ahorita ya entrando al tema de tu taller, Ajá. Quiero que nos des un poquito más de detalles sobre este taller, pero muchas veces hay personas como tú, ¿no? Que quieren ayudar a más gente, que quieren ser partícipes de algo a lo mejor con mayor cantidad de personas a las que puedan involucrar. ¿Cómo comienzas ese trayecto para poder emprender, pues ahora sí que un grupo de autoayuda, un grupo de personas? ¿Cómo empezaste, por ejemplo? ¿Cómo conseguiste el espacio? Cuando decidí ser tanatóloga y empecé a estudiar y a prepararme, fue cuando
viendo una película. Me dice mi esposo, oye, si empiezas con un grupo de autoayuda. Dije, sí, es cierto, porque pues, era medio introvertida y me costaba trabajo hablar con las personas, ¿no? Entonces dije, sí, es cierto, voy a empezar por el grupo de autoayuda, que es muy diferente a un grupo de apoyo. En el grupo de apoyo está lleno de personas expertas en que esas mismas personas ayudan a ese grupo. En mi grupo de autoayuda, entre todos nos ayudamos, dependiendo de nuestras experiencias. Y es una forma de escape, de sacar todo lo que traes en tu momento en cuestión de pérdidas. Sí. Y entonces ya empezamos a opinar, sin juzgar, como siempre lo digo en el grupo. Opinamos, no juzgamos. Y ahí, entonces, ya la persona empieza, ¿y por qué no haces esto? Y termina siendo una plática, si son, dependiendo del quórum, si son mujeres, una plática de amigas. Casi nada nos falta el cafecito. Pero ya ayudaste a la otra persona. Entonces ya la otra persona, en su siguiente sesión de autoayuda del grupo, ¿qué creen? Que hice esto, qué padre, súper. No, yo ya me moví así. Y entonces empiezas a ver avances en cuestión de pérdidas, porque mi grupo de autoayuda es de pérdidas. Sí. ¿Y cómo lo formaste? ¿Empezaste con tus amigas? Sí, o sea, primero empecé la promoción. ¿Quién quiere meterse al grupo de autoayuda? De las que conozco que han tenido pérdidas. Ajá. No, yo sí. Y ya de ahí se empezó a jalar. ¿Y lo hiciste con Facebook, WhatsApp? Lo hago por Meet. Ajá. Google Meets. Ajá. Que es lo que se me facilitó en el momento. Y empezamos. Y entonces empezamos con diferentes temas a hablar en cuestión de pérdidas. Y entonces ya me preguntaban, yo retroalimentaba, ya preguntaba a alguien más, yo sé de esto. De eso se trata el grupo de autoayuda. Ok. ¿Y normalmente son mujeres, hombres? Normalmente son mujeres, porque son las que cargan más cosas, relaciones de pareja, no me entienden porque falleció, no sé, mi mamá, mi papá, y las demás personas no me entienden, y me siento sola, y ese tipo de cosas son las que tratamos en cuestión de pérdidas. Mi marido se fue, me divorcié, de eso. De eso es lo que hablamos. Y te digo, y va habiendo un cambio. Y ya a partir de ahí, ya muchas personas pueden decir, ¿sabes qué? Me voy a la sesión tanatológica. ¿Qué te digo? Que yo manejo una parte espiritual. Siento a la persona, digo, está así, ok. Y entonces le empiezo a dar como su dosis de medicina, vamos a llamarlo así, que le toca para empezarla a ayudar. Y por eso te digo que es como una gráfica. Sí. Así va en la primera, en la segunda, así. Y entonces podemos ir tratando poco a poco pérdidas. Entiendo. Y primero empiezas entonces como una especie de grupo, todo es grupal, y después sí ya te enfocas individualmente en una sola persona. Bueno, así empecé. Sin embargo, hay quienes se van directo. Por ejemplo, empezaron sesión espiritual y terminamos tanatológica, o hay quien directamente te dice, no, yo, dependiendo de la persona, no, yo tanatológicamente. Ok, va. Ok. Ajá, que es más enfocado a, no tan acá como que a ver tu energía, o sea, no. Ok. Y en la cuestión del grupal, todo es gratuito, ¿cobran algún tipo de ticket de entrada? ¿Cómo es? No, hay un donativo de 150 pesos. Un donativo de 150 pesos. Pero depende de la persona, que a veces personas que no puedo ahorita, no te preocupes, lo importante es ayudar. Sí. De eso se trata. O sea, el hecho de, te digo, esa es mi misión de vida, el ayudar. Y ya de ahí podemos ir viendo. Ok, creo que entonces el primer contacto sería contactarte para que puedan entrar al grupo y de la donación. Del pues, grupo o directamente. Oye, ¿sabes qué? Tengo esta pérdida, no la supero. Me buscan y entonces podemos ya, nos arreglamos nosotros. ¿Y las sesiones individualizadas tienen algún costo? Sí, 450 pesos donativo. Y pero te digo, lo mismo, lo importante es eso. Y dime qué vas a aprender en tu taller, por ejemplo. En el taller. Ajá. En el taller de autoestima lo que aprenden es, lo que te digo, en primera, curar heridas,
de infancia, porque esas son mis primeras cosas que manejo, heridas de infancia. De ahí nos vamos a pues, todo lo que es el autoestima. Luego de ahí ya nos vamos a empezar a sanar y empezar a trabajar esa autoestima, pero yo lo manejo a través de las etapas de duelo. Así porque varias personas lo manejan, por ejemplo, las relaciones de pareja, igual a través de las etapas del duelo. Yo manejo lo que es lo de la pérdida de la autoestima a través de las etapas. Ok, ¿y este taller tiene duración de cuántos días? Tengo uno que voy a abrir el 3 de noviembre, cupo limitado. ¿Este 3 de noviembre? 3 de noviembre, okay. Lunes, a las 7 de la noche, de 7 a 9. Ajá, es intenso, o sea, aunque sea vía Meet, es intenso, o sea, porque doy todas las herramientas para que empieces a trabajar en ti. Ok. Te doy las herramientas para que empieces a trabajar en ti y ya de ahí, si no se puede superar alguna pérdida, además, ya me contactas. Excelente, excelente. Este es el taller de Aprendiéndote a Querer. Aprendiendo a quererte. Aprendiendo a querer, perdón, a quererte. Y bueno, pues suena interesante, me voy a meter, miren, yo perfecto, ya apúntame, ya, a mí me dan descuento de primo. Perfecto. Y a ver, otra parte de ti, ¿no? Que también veo que estás enfocada, veo que estás desarrollando todavía esta parte de tu carrera de literatura y todo, estás escribiendo tu libro Mi Cielo. Mi Cielo, ajá. Sé que viene aunado en todo esto que hemos estado hablando, viene ligado y tiene grandes ideas sobre eso. Cuéntanos un poquito cómo va, qué quieres explicar. A lo mejor no nos des spoilers, ajá, pero cuéntanos un poquito acerca de... Ok, en mi libro Mi Cielo quiero explicar pues toda la experiencia que tuve de las psicofonías con mi mamá, mi experiencia de vida, vaya, y vamos a hablar un poco sobre cómo toma la muerte las diferentes religiones, ajá, y principalmente, y también hablamos del duelo, cómo se maneja, y bajo mi experiencia te digo. Entonces, en mi carátula, viene un colibrí que le dibujé a mi mamá meses después de que falleció, porque para mí los colibríes son muy importantes, bueno, los colibríes y las mariposas, sí. Porque la mariposa es el símbolo de la tanatología. Y por eso también mi símbolo es un colibrí cerca de una mariposa. Ok. Mi logo más bien, ¿no? Y y ahí es donde estoy, bueno, es lo que muestro en mi libro de Mi Cielo, que todavía estoy terminando el último capítulo y yo espero ya publicarlo en el 2026. Ah, perfecto, pues vamos a estar bien atentos ahí a cuando lo publiques. Obviamente mis micrófonos están abiertos para ti cuando quieras para publicitarlo. Gracias, para que nos cuentes un poquito más de este lanzamiento. Creo que es un libro que va a valer mucho la pena. Yo me lo voy a aventar, voy a ser tu primer fan. Perfecto. Y a ver, Miri, o sea, aquí creo que quisiera entrar una ronda en la parte de... Hay emociones también negativas, creo yo, que entran dentro de los duelos, ¿no? Y me puse a indagar un poquito y muchas veces en los duelos o en las etapas, ¿no? La ira, por ejemplo, y dependiendo la pérdida, pues hay emociones que se generan, ¿no? A partir de esto. Y por ejemplo, en mi caso, ¿no? Y me estoy poniendo yo como ejemplo, es pues a mí me dispararon, ¿no? Ajá. Y yo entré en una parte de ira, de venganza, de los voy a encontrar, ¿no? Los quiero encontrar y me los voy a chilar. Y pues entró la venganza en mi mente, Ajá. ¿no? Entró duro. O sea, esto cómo se modula, qué tan bueno es. O sea, a veces aparecen, ¿no? A veces aparecen, o sea, el sentido de justicia también ahorita, yo a veces me siento como un cúmulo de emociones, ¿no? Ahorita viendo todo lo que está pasando en Gaza, la guerra, cómo están matando a la gente de hambre, cómo les están disparando sin razón.
todo eso me entra también una ira, un sentido de justicia, un el sentido de qué estamos haciendo, cómo. Y todo eso para mí es una pérdida muy grande en cuestión de gente valiosa, en cuestión de vida, en cuestión de derechos, en cuestión de todo esto. ¿Cómo lo podemos manejar? A ese nivel, lo que nos produce también nuestro alrededor, no a veces directamente, sino también indirectamente con lo que vemos con las noticias, con lo que vemos en el internet, con lo que está sucediendo pues en la realidad. Ujú. ¿Cómo lo deberíamos de manejar? ¿Tú cómo lo ves en ese aspecto, en tu opinión, no? O sea, porque Ujú. creo que todos estamos viviendo una etapa así. Creo que la etapa ahorita que está pasando es lo que te decía, poca empatía, frustración, es lo que más se vive. Ajá. Como dices, ay, ya me dañaron esto y ya estoy frustrada y quiero ahorcarlos, pero no puedo, ¿no? Entonces, tú lo que viviste fue, tu frustración fue perder tu salud. Ajá. Entonces, por eso te entró la ira de por qué, ¿no? ¿Por qué me hicieron esto, no? Entonces, yo veo que, híjole, yo creo que primero vuelvo a lo mismo, es que todas las personas necesitan esa inspiración, de verdad necesitan enfocarse, en lugar de estar viendo al prójimo en mala onda, necesitarían enfocarse en ellos mismos. Y a partir de ahí, ya lo que te digo, empezar su motivación, su meta y su misión de vida. Porque muchas personas se dedican a juzgar, se dedican a estar atentos, te digo, de las otras vidas. Y lamentablemente, como es en el caso de los gobiernos y las guerras y demás, están más enfocados en tener el poder, en tener, que en ser. Entonces más bien necesitaríamos cambiar ese chip, educar esa mente, ¿no? Y no entrar, porque entran las envidias, que el egoísmo, que todo todo, como dices, todos esos pensamientos negativos, ¿no? Uh-huh. Entonces, es difícil, es muy difícil. Yo para aprender a tener desapegos fue muy difícil, pero cuando lo logré, pude entender que puedo compartir lo que soy y puedo dar amor que tengo yo primero, pero muchas personas que no lo tienen lo buscan a través de otras y es cuando digo que por eso vienen las relaciones tóxicas también, porque te digo que se meten en la persona y quieren vivir su vida. No, es tu vida, tú dedícate a la tuya. Si cada quien se dedicara a la suya, fueran empáticos y aprendieran a escuchar, no habría este tipo de frustraciones. Entiendo y concuerdo contigo al 100% en esto porque sí es algo que tenemos que ir desarrollando nosotros y ojalá y estos mensajes que nos estás dando pues le lleguen, ¿no? A las personas indicadas y yo en lo personal también digo, muchas veces hay que ponernos en el papel de los más débiles también, ¿no? Yo esto lo digo a nivel mío, yo no soy tanatólogo como tú, ¿no? Pero yo busco en algo y es que podamos ayudar a los que lo necesitan. Hay gente más fuerte y que esa fuerza fuera de todo, o sea, iba a sonar como cliché y Spider-Man, ¿no? Pero una gran fuerza conlleva una gran responsabilidad y esa fuerza, la responsabilidad, compromiso y si lo puedo decir también, nuestra obligación, perdón, Ajá. sí, Ajá. nuestra obligación es ayudar a quien lo necesite cuando tú puedes, ¿no? O sea, ayudar al débil, ayudar y tratar de que esa persona tenga fuerza y que a lo mejor y pueda obtener fuerza y que aprenda a obtener fuerza, ¿no? Entonces nos tenemos que ayudar, yo soy siempre tenemos que trabajar juntos, tenemos que buscar todos un bienestar común. Y eso creo que nos va a ayudar a todos y creo que viene muy aunado al mensaje que tú das. Y otra ¿no? cosa que aprendí y que lo hago todos los días, agradezco. Uf, sí. La gratitud es
básica. Sí. El agradecer, no tienes que estar agradeciendo a todo mundo. Ay, te agradezco, no. Agradece en silencio. Mira, algo que me pasó una vez. Me dice, no, estábamos en una junta del colegio y mencioné que yo meditaba 20 minutos al día. Y como yo lo sentí como una parte de burla. Menciona a alguien, ya me imagino, tu cojín, tu incienso, tus velitas, y acá entrando en Om, ¿no? Uh-huh. No, eso no se trata de meditar. Se trata de meterse en uno mismo, ver qué te está pasando. Estoy enojada ahorita, estoy enojada. A ver, ¿por qué estás enojada? Pero tú misma, en silencio, puedes ir en el auto, puedes ir, puedes estar un ratito sola, en donde estés. Cuando comienzas a entrar en ti misma y en pensar, a ver, ¿qué me molesta? ¿Por qué me siento así? Y lo puedes cambiar, vas cambiando ese chip, ya no se va quedando rezagado. Porque muchas veces lo que vamos rezagando termina siendo una herida. Claro. Y terminamos victimizándonos. Y entonces ya el agradecimiento, dices, ¿a quién le tengo que agradecer? ¿A Dios? Porque me mandó esto, me pasó esto. Ajá. Entonces, todos los días, gracias Dios. Me pasa esto, gracias Dios. Gracias Dios. O sea, yo de verdad todo el tiempo estoy, gracias, pero en silencio. Y eso es muy importante, porque acuérdate que no es un día más, es un día menos, cada día que pasa. Entonces hay que vivirlo al máximo. Y ya cuando te toque trascender, te digo, ya vivirás allá lo que te toque de vivir. Claro, sí, el agradecimiento es algo también, una actitud, ¿no? Uh-huh. Voy a hacer recapítulo, pero también en una entrevista anterior que tuve con Nayeli, mi comadre, que le mando mucho saludo y que seguro va a ver este episodio y le va a interesar muchísimo porque ella es terapeuta ayurveda. Okay. También tienen el tema del agradecimiento muy implantado, es un hábito, ella nos lo puso como un hábito muy fuerte que hace que justamente tu vida tenga significado, que le da el significado el poder estar aquí, que le da el significado de poder también darle a las personas pues ese aprecio, ¿no? Al Exacto. Estar contigo contribuyendo. Te da abundancia. Son de esas poquitas cosas, o de esas cosas que parecen chiquitas pero son enormes, ¿no? Uh-huh. O sea, que tienen esa facilidad de transformarse en hacerse tan grandes en un contexto tan pequeño, ¿no? Sí. Y a mí me encantan esas palabras, esos actos. Y de ahí justamente va la siguiente pregunta, Miri. Ajá. De que yo creo que esos pequeños actos o esas pequeñas cosas pueden hacer que cambiemos muchísimo en un plan a largo plazo, mediano y también corto, ¿no? Y que volteamos. Casi siempre es corto y mediano, ¿eh? Ajá. Largo no. Exacto. El futuro no. Siempre debes de vivir el presente y recordar el pasado, okay. Lo bonito. Nada más. Sí, y tienes razón, o sea, hay esas perspectivas justo, y para mí esos son, ¿no? Y que volteamos y vemos que que esa pequeña cosita o ese pequeño acto, ese pequeño hábito, ese pequeño pensamiento se volvió algo que nos representa, uh-huh. Algo que nos hace y que nos ha convertido en algo. Y la pregunta es, ¿qué ha sido ese pequeño acto que tú crees que te podría llevar a hacer lo que creías imposible? Yo repito lo mismo, mi inspiración. Mi inspiración fue mi mamá. Mi motivación fue el tratar de ayudar a los demás. Mi meta es el seguir ayudando a los demás a través de mis sesiones y a través de perfeccionándome, entre comillas, porque digo, nunca llegas a la perfección, pero sí aprendiendo todo lo más que pueda, el yes, a lo máximo. Y de ahí mi misión de vida es, o sea, mi sueño en algún momento es poder dar conferencias, el poder
abrir el corazón de las personas, llegar a ese retorcido corazón e irlo cambiando. Ese es mi sueño y esa es mi misión de vida. Y por supuesto que lo voy a lograr en corto o mediano plazo, porque te digo que el largo plazo no existe, no sabemos el futuro. Yo sé que sí, Miri, lo vas a lograr, vas en buen camino. Yo te lo puedo decir, tú me inspiras. Me encanta tu manera de ver la vida, el Gracias. esfuerzo que le has puesto, el ímpetu, el espíritu que traes, cómo cuidas a tu familia, lo que representas para ellos, verlos crecer, verlos cada día más grandes, fuertes, exitosos, porque creo que has hecho un gran trabajo, un gran labor con tu familia. A mí me inspiras, de verdad, me inspiras. Gracias. Yo sé que vas a lograr ese sueño, vas a llegar muy lejos. Gracias por haberme invitado, por haber aceptado mi invitación. No, gracias. De verdad, es un gran placer platicar contigo, con alguien que ha aprendido tanto, que tiene conciencia, que estás luchando, que a pesar de tu gran pérdida sigues y vas a ser, y ahora eres una mamá exitosa, fuerte, y te valoro y te admiro mucho por eso. Muchas gracias, primo. Muchas gracias. Yo ahora sí que no sé si quieres dar algún otro mensaje a la audiencia que te interese, algo que quisieras hablar. Pues yo creo que ya lo dije todo, pero de verdad, siempre busquen una inspiración. La inspiración te va a llevar solita te va a ir llevando. Y por ejemplo, esta pulsera yo me la hice. Y para mí, el inspirarme en mí, en decir, voy a la entrevista, me quiero hacer una pulsera especial, dije, donde mi energía, porque yo sí creo mucho en toda esa parte, en la energía buena, en la energía mala, siempre vayan hacia la luz en lo que crean, porque eso les va a dar abundancia, y les va a dar paz, que es lo que se necesita para poder tener empatía y amor hacia el prójimo. Claro. Excelente mensaje. Pues muchas gracias, Miriam, de nuevo por por estar aquí, por invitarme. Gracias por invitarme y por invitarnos. Pues más bien yo los quiero invitar a ustedes, lobos, lobas, lobillos, lobillas, que sigan a Miri. Les voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Aquí también las van a ver copiadas en el video, su WhatsApp también por si necesitan información sobre su taller, para darles noticias acerca de su libro próximamente para el siguiente año, igual para terapias individualizadas que necesiten ayuda. Es muy importante que busquen ayuda cuando se sienten solos, desamparados en algún tipo de pérdida. Creo que Miri, al menos en mi perspectiva, y creo que para todos, siempre necesitamos a alguien que nos ayude y que tenga el profesionalismo de Miriam. Yo la recomiendo, y si no es con ella, digo, aún así busquen ayuda, piensen, mentalícense, traten de crecer, nada está perdido, la vida sigue, así que... Recuerden que es su vida, su vida y nadie va a vivir su vida. Exacto, entonces, como todos nosotros y los que estamos aquí nos cuidamos cuerpo, también cuidemos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, y ya saben, síganlos, no olviden ponerle suscribirse. Yo estoy muy contento y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchas gracias, chicos, nos vemos, bye. Bye. Gracias, Miri. Gracias. Perfecto. Quedó muy chido. Sí, ya me voy.